Ahí está. Entonces no sé si ustedes han llegado a pasar estadística en su colegio. Yo me acuerdo que sí lo pasé. Mi profesor nos torturó y me acuerdo que no estudié bien y me aplacé porque no estudié. Pero después ya cuando tuve que pasarlo en la universidad me di cuenta que pues, era bastante sencillo nomás. Y en este caso, uno de los ejercicios que suelen dar en estadísticas, de los más facilitos, obviamente, es que te dan una secuencia de valores, ¿no? Por decir acá, ¿dónde está? Pip, 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 ahí. Entonces, por decir, te dan una secuencia de valores que fuera, yo que sé, 5, 4, 3, 5, 5, 3, 2 y así, ¿no? Digamos esa secuencia de valores, donde obviamente puede haber repetidos. Entonces te dice, en base a esa secuencia, a esos valores, haz una tabla de frecuencias, ¿no? Tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo es que se construye esta tabla de frecuencias? Básicamente, se agarra cada valor, por decir acá, tengo, lo vamos a ir ordenando, ¿no? Tengo el 2, esto vendría a ser como n, ¿no? ¿Qué término es? Digo, ¿qué número es? A ver. De ahí tengo el 3, de ahí tengo el 4 y de ahí tengo el 5. ¿No? Entonces, esos son los términos, obviamente todos los términos distintos que tengo por ahora. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Estos vendrían a ser los términos. Lo que se quisiera saber es la frecuencia, obviamente si es una tabla de frecuencias. Entonces yo digo el 2 ha aparecido una vez, el 3 ha aparecido dos veces, el 4 ha aparecido una vez y el 5 ha aparecido tres veces, ¿no? Tabla de frecuencias. Luego, aquí me voy a basar un poquito en... ¿Dónde está? Me voy a basar un poquito en esta tabla. Se le pueden aumentar más columnas, más datos, obviamente, pero yo creo que de momento, si trabajamos con esta, está mucho mejor, ¿no? Lo que habríamos hecho nosotros ahorita sería la tabla de, bueno, la frecuencia absoluta, creo, ahí está, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta. Voy a tratar de manejar los mismos términos para no confundirlos. Esto sería el término X, esto sería la frecuencia de un término, XI, NI, y luego nos dice la frecuencia acumulada. ¿Cómo funciona eso? Pues la frecuencia acumulada es simplemente agarrar los valores e ir sumándolos. Entonces aquí va 1, aquí sería 3, aquí sería 4 y aquí sería 7, ¿no? Entonces, ¿cuántos términos tenía? 7. Esto de aquí me tiene que dar como resultado la cantidad de términos. Luego, ¿dónde está? Frecuencia relativa, que sería FI. Ahí. La frecuencia relativa, como dice, incluso ahí está la formulita, nos dice NI entre N, es decir, aquí sería, bueno, aquí un poquito para que se note, N es la cantidad de términos total, es decir, por ejemplo, acá dice 125, en nuestro caso son 7. Aquí la frecuencia sería un séptimo, no lo voy a dividir porque son fracciones. Aquí sería 2 séptimos, aquí sería un séptimo también, y aquí sería 3 séptimos. Y luego tenemos lo que vendría a ser la frecuencia relativa, F mayúscula I, que es básicamente ir sumando todo esto. Si es que alguno no, bueno, tal vez no avanzó estadística, estos de acá, estos dos es más o menos para sacar el porcentaje, ¿no? Entonces aquí esto representaría el 6%, 15%, 20%, 10% y así sucesivamente. Y al final, esta frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, nos tiene que dar el 100%, ¿no? Admitimos, ahí está. No sé qué iban diciendo por acá. Ahí va. Ya, entonces, si se dan cuenta, pues todo esto son cálculos matemáticos, ¿no? Todo esto es matemática, todo lo que está aquí adentro es números. Entonces, el día de hoy pues vamos a tratar de hacer algo así. También yo creo que es un poco más fácil si es que uno tiene esta tabla, pues identificar cuál es la moda, ¿no? Creo que es un poquito más fácil.
No sé si la media y la mediana también se pueden sacar a través de esta tabla, ya no me acuerdo. Pero un poquito para que sea algo entretenido, pues vamos a construir esta tabla con estos valores, con estas columnas. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tratemos de separar esto por columnas, ¿no? Acá. Ahí está. Entonces, si nos fijamos, en este caso, pues tenemos 5 columnas. Esta de acá no la he completado porque hay que ir sumando las fracciones. Aunque creo que no sería tan difícil. Aquí sería un séptimo. Aquí sería 3 séptimos. Sí, que gil. 4 séptimos y 7 séptimos, ¿no? Entonces está bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que representa cada uno? Estos representarían los términos. Obviamente todos son distintos. Esto es la frecuencia. Es decir, cuántas veces ha ido apareciendo. Esto de aquí sería la suma de las frecuencias. Suma frecuencias. O sea, ir sumándolo a medida de que bajamos. Si se dan cuenta, en el primer nivel, como solo tengo un término, pues solo sumo de ese término. En el segundo nivel, como ya tengo dos términos, pues 1 más 2 sale 3. En el tercer término, 1 más 2 más 1 sale 4, ¿no? Y así sucesivamente. Y estos de aquí prácticamente son los porcentajes, es la frecuencia relativa. Y esto sería la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Listo. Ok. Entonces, la pregunta es, si yo quiero llegar a ese resultado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo construyo? ¿No? Ya tenemos que empezar ahí a plantear todas las cosas que yo puedo llegar a necesitar. Entonces, en este caso, pues, ¿qué cosa vamos a tratar de resolver, por así decirlo? Pues va a ser una tabla de frecuencias. Esto siempre con mayúscula, tabla frecuencias. Ahí está. Y esto también siempre, bueno, como en este caso es una frase de 2 palabras, pues traten de manejar esa nomenclatura, ¿no? Las palabras cada vez que empiecen con mayúscula, ¿no? Un poquito para que se distinga. Entonces acá, en mi tabla de frecuencias, yo me tengo que preguntar, primero que nada, a ver, aquí esto lo voy a limpiar. Pip, pip, pip. Ok, entonces mi tabla de frecuencias, de momento pues no tiene nada, porque ni siquiera he empezado a plantear qué necesito. Entonces empezaremos por ahí. ¿Cómo construyo una tabla de frecuencias? ¿Qué necesito? ¿No? Entonces esto de aquí sería como que lo hablábamos desde el principio del semestre. ¿Qué ingredientes voy a necesitar para preparar esta torta? ¿No? Entonces acá, si ustedes se fijan, pues lo primero que he hecho es plantearme acá una secuencia, ¿no? Para este pequeño ejemplo, ¿no? Una secuencia de valores. Esta secuencia de valores, por ejemplo, en este caso son 7, ¿no? Son 7 datos. Pueden variar. Podrían ser, yo que sé, 10 datos, 100 datos, 1000 datos, no sabemos, ¿no? Entonces, y encima, pues el chiste de estas estadísticas es de que trabajen con varios datos, ¿no? Que trabajen cada vez con, yo que sé, con mayor cantidad para que el significado de la tabla tenga mucha más, sea un poco más rico, ¿no? Su significado, ¿no? Por así decirlo, aporte un poquito más de valor. Entonces yo no puedo hacer aquí de decir mi tabla de frecuencias va a valer con 7 valores. Digo, va a funcionar con 7 valores. Eso sería cerrarme. Y la idea de nuestros programas, cada vez que hagamos código, es siempre que funcionen de forma general. Entonces, ¿qué cosa conozco yo que me permita agrupar varios datos y que pues no importa cuántos datos sean? Los arreglos sin G. Ahí está.
Estaba aquí acomodando mi mouse, pero ya su compañero respondió. Fácilmente yo puedo decir que esta tabla de frecuencias puede funcionar con un arreglo, facilito, y al arreglo, como yo sé que es una colección, pueden entrar varios datos ahí, no necesariamente les tengo que poner un tamaño. Entonces yo digo acá, la tabla de frecuencias pues va a manejar una secuencia, es lo primero que necesita. Luego, de momento ese es como que el paso inicial. Luego me tengo que preocupar de cómo construir la tabla de frecuencias. Entonces, si bien ya he usado esa palabrita, construir, en programación lo que nosotros necesitamos es el constructor. Entonces, aquí también algo que me estoy olvidando. Esto de aquí sería una característica, por lo tanto private, ¿no? Privadísimo. Entonces nuestro constructor, la forma en la que voy a empezar el programa, pues va a ser acá tabla de frecuencias a través de este método especial que es el constructor. Y si recuerdan ustedes, este método, la única finalidad que tiene es pues darles valores a estos bichos de acá, ¿no? A estos atributos. Entonces la tabla de frecuencias, para poder siquiera funcionar, pues necesita conocer esa secuencia. Entonces yo digo, si tú quieres crear una tabla de frecuencias, pues mándame la secuencia de valores. Y esa secuencia yo la voy a guardar. Aquí, va a estar a salvo, ya está construidita. ¿Qué más? Una vez que ya tengo eso, yo de alguna forma tendría que decirle, ok, quiero que generes la tabla de frecuencias. Entonces, generar tabla frecuencias. Lo vamos a ir separando de esta manera, pero ya después les voy a ir explicando algunas cosas. Yo quiero que se genere la tabla de frecuencias. Yo quiero que de alguna manera construya todo esto, ¿no? Y pues hay maneras de construirlo. Uno dirá, como en este caso son 5 columnas, ¿no? 5 columnas, una que son de los términos, otra de la frecuencia, otra de la suma, otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces uno dirá, si me fijo cada uno de estos, recuerden el ejercicio de la anterior semana, que era de esa máquina tragamonedas. Si se fijan es algo similar, ¿no? Porque la máquina tragamonedas tiene varios dibujitos, ¿no? En cada uno de sus rodillos. Y cada uno de esos dibujitos, nosotros decíamos, pueden estar dentro de un arreglo. Ok, entonces podría ser este un arreglo. Este de acá podría ser otro arreglo. Este otro arreglo. Y así sucesivamente, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre con estas tablas? Que, como les mencionaba al principio, a veces se suelen añadir ciertas columnas especiales, ¿no? Es como que no es una estándar, ¿no? No es como que todas son iguales a esta, ¿no? Entonces, si es que yo necesito crear una nueva columna, pues entonces voy a tener que crear un nuevo arreglo para añadir la columna que necesite. Eso tal vez no es del todo bueno. Quizás lo mejor es que todo esto sea un conjunto y pues que cada columna se crea de la manera que necesite, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver las dos opciones para que ustedes vean, ¿no? Alternativas. Entonces acá yo voy a decir, bueno, esta tabla de frecuencias lo que va a necesitar, primero que nada, es una columna que serían los términos. Segundo, va a necesitar una segunda columna que sea la frecuencia. Luego va a necesitar una cuarta columna que sea la frecuencia acumulada. Esto le voy a llamar frec. Aquí, frec. Ahí está. Luego va a necesitar una cuarta columna que sea la frecuencia relativa. Y luego va a necesitar una que sea la frecuencia relativa acumulada. Ahí está. No se preocupen mucho por los nombres. La cosa es de que ustedes sepan qué representa cada uno de ellos. ¿Qué ocurre acá? Primero que nada,
Ya ustedes ven que son muchos, ¿no? Son muchos arreglos. ¿Y qué ocurre después? Que yo no puedo saber cuántos términos va a haber, ¿no? A menos de que conozca esto de acá. Yo no sé no sé cómo va a ir este arreglo de frecuencias porque está muy relacionado con esto. Es decir, si he detectado 4 términos, entonces va a haber 4 espacios acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, ¿no? Entonces, todos están muy condicionados a cuántos términos distintos existan. Ahora, uno dirá, pero aquí la secuencia, pues si tiene 7 elementos, usemos ese valor. No es del todo correcto, porque aquí lo que nos interesa es cuántos términos distintos hay. Entonces, ese ya es nuestro primer problema. Necesitamos saber cuántos elementos distintos hay para, de acuerdo a eso, pues saber cuántos términos, de cuánta cantidad tiene que ser este arreglo. Segundo, si se fijan acá, en esta pequeña tabla que hemos creado, la primera columna es de términos distintos. Ok, ¿no? Primer problema. Segundo, aquí yo tengo que saber la frecuencia de cada elemento en el arreglo. Ok, bueno, segundo problema. Aquí necesito sumar los valores de cada una de estas columnas, ¿no? De cada una de estas filas y acomodarlo en el lugar que le corresponde. Bueno, ¿no? Eso no parece tan difícil. Aquí en este otro, la frecuencia relativa, esto de aquí tendría que salir en forma de decimal. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, esto es como un porcentaje. Entonces, cuando nosotros decimos un séptimo, pues eso va a dar un número en decimal. La verdad no sé muy bien cuánto daría. Pero eso yo no lo puedo poner dentro de un entero, ¿no? Si es que ustedes recuerdan. Entonces, este de aquí ya tiene que ser doble para representar números decimales. Y la frecuencia relativa acumulada, pues lo mismo. Este de aquí tiene que ser doble. ¿Qué más? Me he dado cuenta, esto también, consejo para cuando ustedes resuelvan problemas, traten de dividir cada una de sus tareas en métodos, ¿no? No lo hagan todo en el mismo lugar, así les es un poquito más fácil de resolver. Entonces yo me he dado cuenta pues de que tengo que contar términos distintos, o bueno, le voy a llamar cantidad, términos distintos. Esta es una de las tareas que tengo que hacer. La otra tarea, pues necesito saber la frecuencia de un término. Frecuencia, término. Ok. Luego necesito pues sumar las frecuencias. Creo que eso es fácil. Luego acá pues frecuencia relativa. Y luego la frecuencia acumulada. Esto es la frecuencia relativa. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues sería tal vez como que sacar porcentaje o no sé. Sacar frecuencia relativa. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? He tratado de ir sacando así en pequeñas tareas, las que yo creo que son un poquito más importantes ahora. Y nuevamente, estas son acciones básicamente. No, esto sería como obtener cantidad de términos distintos, ¿no? Obtener frecuencia de un término. ¿De cuál término? Ni idea. Sacar frecuencia relativa. Generar tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, más o menos estamos tratando de identificar qué acciones tengo que realizar. Pero vengamos acá primero, ¿no? A ver, acá, ahí está. Entonces, si yo tengo esta secuencia, digamos que de alguna forma, sabe Dios cómo, hemos conseguido contar cuántos términos distintos hay. Ok, entonces yo ya sé que hay 4 términos distintos, ¿no? ¿Cómo podría contar la frecuencia? ¿No? ¿Cómo podría yo saber que el 2 ha aparecido exactamente una vez? ¿O cómo yo podría saber que 2 es la frecuencia de 3? ¿O que 1 es la frecuencia de 4? ¿No? Así podría ser. Esa es la pregunta. Entonces, si yo de alguna forma sé cuántos elementos distintos hay, pues mi segundo problema es saber cuáles son esos elementos distintos, ¿no? Porque
Aquí yo puedo decir, hay 4 distintos, ¿no? Distintos. Pero ¿cuáles son esos 4? ¿Serán los primeros 4? ¿Serán los últimos 4? ¿Serán los 4 del medio? No sé, ¿no? Entonces, hay como un pequeño subproblema ahí, el cual es encontrar los elementos distintos. No sabemos. Luego, una vez de que de alguna forma logremos solucionar eso, pues necesito encontrar la frecuencia. Y la frecuencia sí o sí tiene que ser de alguno de estos términos. Digamos, busco el 2 y recién cuento. Entonces, para encontrar la frecuencia de un término, sí o sí necesito saber qué término quieres que cuente, ¿no? Lo mismo aquí sucede con la frecuencia relativa. Yo necesitaría saber, que me trabo, necesitaría saber cuál es la frecuencia como tal, aquí 1, y dividirlo entre la cantidad de términos, ¿no? Un séptimo, como en este caso. Entonces, tú me tienes que decir de cuál término X, quieres que calcule su frecuencia relativa. Ok, ya va tomando un poquito más de forma todo esto. Luego, ¿qué más? Por ahora creo que ya hemos identificado nuestras acciones. Ahora, para programar, si es que intento hacer esto, pues me va a reñir. Me va a decir, este es un método inválido, no estás siguiendo las reglas. Aquí lo que falta es que declares bien el método y le falta el tipo de retorno. Entonces, como esta es una acción, ustedes lo que tienen que hacer es determinar qué esperan de este método. Aquí creo que es un poquito obvio porque decimos cantidad de términos distintos, entonces int, ¿no? Ahí está. Ok. De momento este le voy a decir return 0 para que no me reclame. Y el siguiente pues es el que falla, ¿no? Frecuencia de un término. Entonces nuevamente me riñe por no tener un tipo de retorno. ¿Qué esperas como respuesta de este método? Primero que nada le voy a poner public. Y lo que espero yo de este método es que una vez que le diga qué término quiero que busque, quiero que me cuente cuántas veces ha aparecido en la secuencia. Entonces eso va a ser un entero. Esto de aquí le voy a decir return 0 de momento para que no me riña. Y paso al siguiente, sacar frecuencia relativa. La frecuencia relativa, pues si ustedes notan acá, y eso también va un poco relacionado con esto, la frecuencia relativa pues me tiene que dar un número decimal. Entonces, y eso vendría a estar acá como public double. Y bueno, aquí le voy a poner return 0 para que no me reclame después. Return 0. Ok. Y este genera tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que yo esperaría como tal de este método? ¿No? La palabra como tal generar, yo quizás esperaría que, no sé, me la construya. Pero uno dirá, yo quiero que me muestre, ¿no? Si es que la ha construido bien. Ok, pero si ustedes se dan cuenta, ahí son dos acciones distintas. Una es generar la tabla, es decir, que se cree en cada columna con todos los datos, y la otra es mostrar. Son dos acciones totalmente distintas. Este generar básicamente sería llenar de datos toda la tabla. Nada más, no se espera un resultado como tal, simplemente es un cambio de estado. Entonces, esto desde mi punto de vista sería un public void. Y luego, ya si ustedes quieren, podemos tener un mostrar tabla de frecuencias. Ahí está. Y esto que sea return cadena vacía. Ahí está. De momento ha ido compilando, ¿no? Creo que es válido. Ahora, como les decía al principio, pues no podemos hacer nada si no conocemos la cantidad de elementos distintos, ¿no? La cantidad de términos distintos. Entonces, ¿cómo rayos podría yo saber cuántos elementos distintos hay? Visualmente, a ver dónde está mi mouse, visualmente es como que un poquito sencillo, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, aquí hay un 5, aquí hay otro 5, 5, 2. Y bueno, ay, no 2, no. Entonces, aquí esto sería un término,
aquí este es otro y este es otro, ¿no? Entonces visualmente es un poquito más fácil. Pero, ¿cómo le digo yo a la computadora que me cuente los distintos, ¿no? ¿Cómo podría yo avisarle? Hay formas de hacer esto. Pueden ustedes tal vez pensar en una distinta a la mía, no hay problema. Pero una opción, a ver, esto de acá lo voy a borrar. Una opción sería de que, pues primero que nada, yo no sé qué números hay aquí adentro. Lo que sí sé es de que si reviso este de acá, 5, todos los 5 que estén adelante van a ser inválidos, por así decirlo, ¿no? Porque solo me tiene que importar 1. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo tuviera tal vez una forma de marcarlos? Es decir, este de aquí es el que vale, este de aquí no vale y este de aquí no vale, porque son repetidos. Ok. Paso al siguiente, 4. Este de aquí es el que vale y pues adelante ya no hay nadie. Paso al siguiente, 3. Este de aquí es el que vale, si encuentro algún repetido pues no vale. Paso al siguiente, este de aquí ya no vale, no vale, no vale. Y paso al siguiente y reviso hacia adelante, pues este sí vale y hacia adelante ya no hay nadie. ¿Cuántos tiqueos tengo? 4. Entonces esa puede ser una manera de identificar cuántos valores distintos hay en un arreglo, ¿no? Bueno, en una secuencia. Es una alternativa. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Primero que nada, aquí voy a tener int res o int cantidad, le voy a poner cant, return cant. Ok, entonces, ¿qué cosas conozco yo que me permitan a mí hacer este chistecito, ¿no? De estar tiqueado o no tiqueado, ¿no? Vale, no vale, vale, no vale, vale, no vale. Pues existe un tipo de dato en programación que se llama boolean, ¿no? Ustedes ya lo conocen. Entonces, yo tendría que hacer esto a través de un dato boolean, es decir, si está marcado es true, si no está marcado es false. Y básicamente, pues, si tengo 7 elementos, voy a tener 7 respuestas. Es decir, un arreglo del mismo tamaño que la secuencia. Entonces, boolean, aquí le digo que va a ser un arreglo, marcas, por así decirlo, que va a ser un nuevo arreglo de boolean, que va a tener el mismo tamaño que esta mi secuencia. Acá está. Entonces, secuencia.length. Ahí está. Entonces, con eso ya podríamos decir que tenemos la misma cantidad de marcas, por así decirlo. Ok, ¿qué es lo siguiente que tendría que hacer? Agarro el primer elemento, ¿no? Bueno, de momento tendría que decir que todos son válidos, primero que nada, ¿no? Entonces, hasta que demuestre lo contrario. Entonces acá, primero vamos a marcar todos los elementos como válidos, ¿no? Primero que nada, todos son válidos hasta que demostremos lo contrario. Entonces voy a hacer un for int i igual a 0, mientras i sea menor a marcas.length y más. Ahí está. Entonces voy a revisar todos los elementos en este arreglo y les voy a poner true. De momento todos valen. Entonces marcas en la posición i va a ser true. Ok. Entonces de momento todos son válidos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Empiezo a revisar desde la primera posición. Entonces otro for int i igual a 0, mientras i sea menor a marcas.length y más. Aquí también, por si acaso, ¿por qué estoy usando marcas.length? Porque si la secuencia y este arreglo de marcas tienen la misma cantidad, pues es indiferente cuál use, ¿no? Aquí puedo poner secuencias también, no hay problema, es lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Revisar cada elemento de la secuencia y primero preguntar si es válido, ¿no? Entonces yo digo, si
en esa posición está marcado como true. Si está marcado como true significa que es válido, es distinto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Revisar todos hacia adelante, ¿no? Revisar todos hacia adelante y todos los que sean iguales, en este caso al 5, pues no valen. ¿Cómo hago eso? Primero, ¿qué elemento estoy viendo? ¿No? El elemento que estoy viendo pues va a ser el de la secuencia en esa misma posición, en la posición I. ¿Cómo es que reviso hacia adelante? Pues hago un segundo for, porque tengo que revisar todos hacia adelante, es decir, va a ser el mismo proceso siempre, solo que la posición cambia. For int, y aquí, no sé si conmigo lo llegamos a ver, pero cuando haces un for dentro de otro necesitas sí o sí una segunda variable, generalmente se pone j. For int j. ¿Y cómo le digo yo que vaya hacia adelante? O sea, que revise desde hacia adelante. Si ahorita estoy paradito acá en la posición 0, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si estoy aquí en la posición 0, los que me interesan son todos los que están hacia adelante, es decir, desde la posición 1. Si estuviera paradito en la posición 1, todos los que me interesan están hacia adelante, es decir, desde la posición 2. Si estuviera uno más por si acaso, el paradito acá en la posición 2, todos los que me interesan están paraditos acá, desde la posición 3. Entonces, de donde estoy parado, el siguiente que va a ser, pues, posición I más 1, ¿no? Más 1. Y desde ahí tengo que avanzar hasta el final. Entonces aquí lo único que tendría que decir es que este contador, a ver si mi mouse me deja, rayos, no sé por qué se me tranca, ahí está. Ok, entonces lo que habría que hacer es que este contador no empiece desde 0, sino desde la posición en la que está I, el valor que tiene I, pero en el siguiente, más 1. J tiene que avanzar siempre y cuando no haya llegado al final. J más, ahí está. Pip, pip. ¿Y qué hacemos acá? Primero que nada, a mí lo que me interesa es encontrar valores iguales a este elemento. Entonces yo digo, si el elemento que estoy revisando en esta posición J es exactamente igual al elemento que pues tengo que marcar como distinto, por así decirlo, entonces significa que he encontrado un repetido, ¿no? Eso de aquí significaría que se encontró repetido. Si se encontró un repetido, pues ese ya no es válido. Entonces tendría que decir marca en la posición J va a ser false. Ese de ahí ya no nos sirve, no vale. Ok, hasta ahí todo compila. ¿Y qué va a pasar ahora? Con esto de acá, con esta parte de acá, nosotros ya estaríamos marcando todos los que son distintos entre comillas. ¿Qué es lo único que me tocaría? Pues contar cuántos están tiqueados, ¿no? Cuántos están con true. Entonces for int i igual a 0, mientras i sea menor a marcas.length y más. Entonces yo digo, si está marcado en esta posición como true, entonces significa que es distinto, por lo tanto la cantidad aumenta, ¿no? Y eso es todo, creo. A ver, entonces vamos a probar si esto funciona. Tabla de frecuencias, acá, y me voy a poner la misma cantidad, digo los mismos valores, 5, 4, 3, 5, 5, 3, 2, ahí está. Entonces acá quiero saber la cantidad de términos distintos y me dice 4. Perfecto. ¿Cómo ha funcionado esto? Bueno, aquí si ven, pues no hay nada. no ha creado nada todavía. Nuevamente recomendación, si es que ustedes quieren revisar su código paso por paso, háganle clic aquí en la parte blanca. Yo tengo aquí configurados los numeritos, pero tal vez ustedes lo ven como parte blanca nomás. Háganle clic ahí y cada vez que ustedes lo ejecuten, acá, frecuencias,
acá, cantidad de términos, les va a salir esto y automáticamente les va a poner pausa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Pues ir avanzando paso por paso. Y como ven, ahí los está marcando todos de momento como válidos. True, todos son true. A ver si me deja. Pip, pip, pip. Ya. Entonces, ahorita de momento, pues todos están como válidos. No sabemos. Hasta que demostremos su culpabilidad. Todos son inocentes. Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero detectamos el 5, ¿no? Que sería como el primer número válido, por así decirlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar algún repetido. Como aquí estoy, digamos, en la posición 0, el primer elemento, yo tengo que revisar desde el siguiente, desde la posición 1. Y yo digo, a ver, ¿dónde está mi secuencia? Acá en mi secuencia. ¿El de la posición 1 será igual a 5? No. Entonces no me interesa. El de la posición 2, como ven acá 2. ¿El de la posición 2 será igual a 5? No. Entonces no me interesa. El de la posición 3. El de la posición 3 sí es igual a 5. Entonces sí me interesa. ¿Por qué? Porque ese repetido no vale. No sirve. El siguiente lo mismo. Ahí está. El siguiente ya no. Y el siguiente ya no. Y termina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Si veo acá las marcas. Como ven, me dice aquí. Me voy a traer este de acá también. Ahí está. Me dice que el 5 es válido. Aquí. Me dice que de momento el 4 es válido. No he comprobado eso. Me dice que de momento este 3 es válido. Pero acá, este repetido 5 ya no cuenta, ¿no? Ya no sirve. El siguiente tampoco, porque es repetido. Y así sucesivamente. Entonces, ese mismo proceso va a hacer constantemente. Y va a contar al final cuántos en realidad le sirven, ¿no? Cuántos son true. ¿Qué más? Con eso yo ya tengo la cantidad de términos distintos y con eso ya puedo yo generar los arreglos. Entonces acá, int cantidad, que va a ser, primero que nada necesito saber cuántos términos hay. Entonces ejecuto este método. Aquí lo llamo. La ventaja de que ya estén en métodos por separados es que los puedo utilizar donde yo quiera. Ahí está. Como yo ya sé cuántos términos va a haber, puedo ya crear las columnas. Entonces, la columna de los términos va a ser un nuevo arreglo de enteros de esta cantidad de espacios. La columna de frecuencias va a ser un nuevo arreglo de enteros para esta cantidad de datos. No sé si lo he puesto bien. Ahí está, frecuencia, ahí está. Luego, el de la frecuencia acumulada va a ser un nuevo arreglo de enteros para esta cantidad de datos. Ahí está, compila. Lo mismo para el de la frecuencia relativa va a ser un nuevo arreglo de doubles, ¿no? Ellos son doubles, para esta cantidad de datos. Y para el otro, frecuencia relativa acumulada va a ser un nuevo double para esta cantidad. Ahí está. Entonces ya habría creado todas las columnas con la misma cantidad de filas. Todas ya estarían bien. ¿Qué es lo siguiente? Pues una vez de que ya tengo todo eso, yo tendría que identificar cuáles son los números, por así decirlo, los términos distintos, ¿no? Podría ser. Esa es mi primera tarea. Luego, pues necesito, en este caso, calcular su frecuencia, ¿no? Ir contándolos uno por uno. Luego necesito la frecuencia acumulada, la relativa y así cada columna. Ok. ¿Qué es lo que sucede acá? En el momento en el que yo hago esto, ejecuto este método de la cantidad de términos distintos, prácticamente ya sé cuáles son los elementos distintos. Los tengo marcados, ¿no? Los tengo identificados a cada uno de ellos. Entonces, si ya tengo este proceso que me permite contar
cuántos términos distintos hay, pero además de ello me los identifica, porque esto de acá me los identifica cuáles van a ser. ¿Por qué este de aquí, en vez de, por así decirlo, en vez de solo contar, por qué directamente no me los entrega? ¿No? Podría ser. Entonces acá, en vez de que sea obtener, en vez de que sea cantidad, le voy a poner obtener términos distintos. Y yo no quiero que sea un arreglo, no quiero que sea un entero, quiero que sea un arreglo. Rayos, pienso muy rápido en lo que les quiero decir y termino diciéndoles las respuestas. Bueno, ok, entonces acá yo lo que quiero es generar el arreglo, ¿no? Entonces, esta va a ser mi respuesta, que de momento no sé qué elementos va a haber, pero acá lo que yo ya sé es cuáles son, ¿no? Los tengo identificados, los puedo contar. Una vez que ya los tengo contados, entonces pues mi respuesta va a ser un nuevo arreglo de esa cantidad de datos. Y nuevamente pues aquí lo vamos a hacer paso por paso, pero ya ustedes después lo pueden ir arreglando para que esté un poquito más tal vez ordenado. Puedo hacer un último for acá, mi último esfuerzo, mientras y sea menor a marcas.length y más. Ok, entonces yo ya sé cuántos elementos distintos hay. Fácil, ya hemos hablado de todo eso. Lo que ahora quiero es copiar cuáles son esos elementos a mi arreglo, ¿no? A mi arreglo de respuestas. Entonces me voy a tener acá un int j que sea 0. Este de acá va a ser el índice para la respuesta, ¿no? Para el arreglo de respuesta. Y en el caso de i será el índice para la secuencia, ¿no? Ok, ahorita si no les explico cómo va a funcionar eso, básicamente aquí mi arreglo de números distintos pues son 4 nomás, es decir, es de menos tamaño, y acá la secuencia es de 7, es decir, puede ser mucho más grande. Entonces no puedo usar el mismo índice para ambos arreglos porque uno puede ser más pequeño que el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito acá? Necesito dos índices, uno para la respuesta y otro para la secuencia. ¿Qué más? Entonces, una vez que ya lo tenga esto, pues yo digo, si ese elemento está marcado como true, es decir, es distinto, pues entonces significa que es parte de la respuesta. Secuencia en la i. Y j incrementa. Ahí está. Y acá sería la respuesta. Ok. ¿Qué más? Esto de acá, como ya retorna un arreglo, pues simplemente puedo decir que sea los términos. Y la cantidad va a ser términos.length. Ahí está. Ok, a ver si... Ah, bueno, aquí ya no es cantidad. Esto es obtener. Ahí está. Ok, entonces con eso ya tendría que funcionar. Nuevamente, ¿qué hace esta parte? Pues simplemente va buscando los que estén marcados como true, es decir, que sean distintos, y eso de ahí lo va a copiar al arreglo de respuesta, este de acá, y nada más. Entonces fíjense qué es lo que ocurre. ¿Dónde está? Aquí. En el momento en el que yo ejecute esto, ¿dónde está? Obtener términos distintos, me retorna esto, que es un arreglo. Ahí, cerrar. Y como ven, aquí están los elementos distintos, 5, 4, 3 y 2. 5, 4, 3 y 2. ¿Qué es lo malo? Que pues no está ordenado. Pero bueno, eso ya se puede solucionar después, no hay problema. ¿Qué es lo siguiente? Como yo ya conozco cuáles son los términos distintos, ¿dónde está? Tabla de frecuencia. Ya tengo un método que me permite obtenerlos. Lo que voy a necesitar es que todas las otras columnas sean de esa misma cantidad de filas. Y voy a necesitar de saber la frecuencia de un término en la secuencia. Entonces,
Aquí eso es un poquito más fácil. Int cantidad o int frecuencia, que es 0, return frecuencia. La frecuencia que va a ser, pues va a ser un for int i igual a 0, mientras i sea menor a secuencia.length y más. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues lo que a nosotros nos interesa es de que coincida con este término. Si ha coincidido, pues entonces he encontrado 1. Digo, si en la secuencia, en esta posición, hay exactamente este término que tú me has pedido, pues entonces la frecuencia aumenta. Y nada más. Eso es hacer la frecuencia de un término. Ok. Luego, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, si se dan cuenta, es simplemente, a ver, double, frecuencia relativa, que va a ser 0, return frecuencia relativa. Si se dan cuenta acá, lo que yo necesito para esa frecuencia, pues es obtener la frecuencia absoluta, que es este término, y dividirlo entre la cantidad de elementos de la secuencia. Entonces, mi frecuencia relativa va a ser igual. ¿Qué ventajas tenemos de que estén en métodos? Pues de que yo simplemente lo puedo llamar y ejecutar. Primero necesito calcular la frecuencia de este término x, y una vez de que ya tenga la frecuencia de ese término, pues lo divido entre la cantidad de elementos, que es secuencia.length. Ahí está. Y listo. Entonces, a ver, para ir probando, ¿dónde está? Me voy a poner acá la calculadora. Y así comprobamos los resultados si están correctos. Entonces traigo acá la secuencia, pip, pip, pip. Le digo que quiero obtener la frecuencia de un término. Por ejemplo, quiero saber cuántas veces se ha repetido el 5. Y me dice 3, está correcto. Quiero saber cuánto es la frecuencia relativa de ese término. ¿Dónde está? Sacar frecuencia relativa. Y del 5, ¿no? Entonces, bueno, aquí me dice 0.0 y ha habido un error. En este caso, pues, ¿cuál es el error? Si se dan cuenta acá, frecuencia del término me responde un número entero. Y el tamaño de la secuencia también es un entero. Si ustedes dividen dos enteros, ¿qué es lo que van a obtener como respuesta? Otro entero. ¿Y qué es lo que a mí me interesa acá? Pues que salga decimal. ¿Qué es lo que se suele hacer en este caso? Podemos hacerlo por partes. Esto de acá. Double frecuencia, que sea ese método, y lo divido. Ahí está. Lo hago por partes. Vengo acá. Mi secuencia. Y sacar frecuencia relativa del 5. Entonces ahí me dice 0.42, no sé qué. Veamos si es verdad. 3 dividido entre 7. Ahí está. Y saca exactamente, bueno, no exactamente, pero prácticamente es el mismo número, ¿no? 42, 85, 71, no sé qué. Entonces estamos viendo de que ha calculado bien la frecuencia relativa. Correcto. Ahora, prácticamente ya tenemos como que partes chiquitas funcionando. ¿Cómo rayos uno todo? ¿No? ¿Cómo rayos lo uno todo en este método, que es el que debería generar toda la tabla? Primero que nada nos tenemos que preocupar de sacar la frecuencia. Ok, entonces for int i igual a 0 mientras i sea menor a términos.length y más. Ahora, hago un for y le digo que para cada término distinto, es decir, para cada uno de estos que está aquí arriba, digo aquí en el lado izquierdo, lo que yo quiero es sacar su frecuencia. Entonces le digo, la frecuencia para ese término i
va a ser igual a obtener, no, bueno, no, sacar la frecuencia del término que está en esa posición. Elemento. A ver, acá. Int elemento va a ser término en la i. Términos en la i. Y aquí un punto y coma. Ahí está. Aquí me he olvidado una m. Aquí. Ok. Entonces, como yo ya sé cuáles son los términos distintos, es decir, ya están guardaditos en un arreglo, lo que tengo que hacer es revisar cada uno de esos elementos distintos y para cada uno de ellos, pues sacar cuánto ha sido su frecuencia. Una vez de que ya sepa cuánto ha sido su frecuencia, puedo hacerlo aquí mismo. ¿Para qué voy a hacer en otro for? Le digo la frecuencia relativa va a ser igual a sacar la frecuencia relativa de ese elemento. Y eso lo guardo en la posición i. Ahí está. Con eso ya lo obtengo. ¿Qué sucede con la frecuencia acumulada y con la frecuencia relativa acumulada? Pues se puede hacer aquí mismo. Pueden ustedes hacerlo por separado, no hay problema. Frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada, pues hay que sumar las frecuencias de los elementos anteriores. Entonces, en este caso, si digamos quiero sumar la frecuencia absoluta hasta el término 5, tendría que sumar 3 más 1 más 2 más 1, ¿no? Entonces, sería como que retroceder. Hago un for desde, puedo decir, int j, y en este caso sí o sí tengo que empezar en esa posición. Por ejemplo, si quiero sacar la frecuencia absoluta acumulada en esta fila, sí o sí tengo que contabilizar desde acá, desde el 3, e ir retrocediendo. Entonces, si estoy paradito acá, pues le digo que empiece desde ahí. Y como mi intención es retroceder, es decir, todos los que estén antes de mí, pues la forma de terminar va a ser cuando yo llegue a 0 y trate de retroceder uno más. Es decir, vaya del 0 al menos 1. Este de aquí es cuando termina, ¿no? Recuerden, no hay posiciones negativas. Entonces yo digo, siempre y cuando j sea mayor o igual a 0, entonces tengo que repetir esto. Y la forma en la que tiene que avanzar, entre comillas, es pues restándole 1 siempre. Y eso se hace con menos menos. Existe esa forma. Entonces esto de acá es una forma de revisar todos los elementos anteriores, ¿no? Empezando desde i, ¿no? Desde donde estoy paradito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Frecuencia acumulada en esta posición va a ser todo lo que ha acumulado hasta el momento más la frecuencia de la posición j, es decir, del que me tocaba revisarlo, ¿no? Entonces lo voy acumulando, ese es el chiste, ¿no? Acumularlo. Al mismo tiempo, eso de acá lo voy a poner al final para no estar haciendo doble proceso. Al mismo tiempo, aquí con estas dos líneas yo estoy sacando la frecuencia y la frecuencia relativa. Entonces, si ya las tengo calculadas, pues directamente las uso. Frecuencia relativa acumulada en esta posición va a ser la frecuencia relativa acumulada de esta posición, pero aumentándole la frecuencia relativa del elemento j, es decir, del elemento que estaba antes. Y creo que eso es todo. Y listo. Y ahora, ¿cómo lo mostramos? Pues vamos a hacerlo bonito. String res, return res. Ok. Entonces, ¿cuál es la ventaja acá? De que cada columna tiene la misma cantidad de filas. Es decir, si hay 4 filas, pues todas las columnas tienen exactamente lo mismo. Así que a mí me basta con simplemente
hablar con una de ellas, ¿no? En este caso, términos, punto length y más. Entonces, para cada fila, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que me muestre en mi respuesta el término. Términos en la i. Luego le voy a poner una tabulación para que haya un poquito de espacio. /t se pone. Y luego le voy a decir que me muestre su frecuencia. Frecuencia en la posición i. Luego una tabulación para que quede bonito. Más, eso de aquí ya lo voy a poner un poco más amplio. La frecuencia acumulada. Acumulada en esa posición para ese término. Más una tabulación para que quede bonito. Más la frecuencia relativa en esa posición, más otra tabulación, más la frecuencia, aquí error, frecuencia relativa acumulada en esa posición. Ok, esto creo que lo pueden poner aquí en varias líneas. Ahí, creo. Ok, y con eso, todo eso sería una fila. Entonces, para que no me lo esté, por así decirlo, uniendo todo en una sola línea, lo que se puede poner acá es un enter. Es decir, pueden escribir un enter y eso es /n. Se los dejo acá arribita por si acaso. Si ponen /t, esto representa tabulación. Si ponen /n, esto representa un enter, salto de línea. Hablando de string, ¿no? En string. Ok, y acá es frecuencia. Y listo. Y entonces para que nos lo muestre, system.out.println res. Ok, entonces ahora ya tengo mi secuencia. Directamente ejecuto el método que genera la tabla. No me ha dado ningún error. Y le voy a decir que me lo muestre. Mostrar tabla. Ay, y creo que me he olvidado acá. Ah, bueno. Solo me va a mostrar del último. Un pequeño error. A ver. Acá. Genero la tabla. Le digo que me lo muestre. Mostrar. Y ahí está. Entonces contemplen la belleza de una tabla de frecuencias. Ahí está. Ok, entonces fíjense qué es lo malo acá de que pues los términos no están ordenados, ¿no? Pero si ustedes comparan, pues es exactamente lo mismo. El 5 tiene 3, su frecuencia es 3. La frecuencia absoluta acumulada, pues como hasta ese momento solo he contado los 5, entonces solo sigue habiendo 3. Para el 4 solo se ha encontrado una vez, para el 3 2 veces, para el 2 una vez. Esto de aquí sería el porcentaje que representan. Y como ven, esto de acá, que es el porcentaje relativo acumulado, al final tendría que dar 1, que es el 100%, ¿no? Que sería como que su porcentaje. Y ya, creo que eso es todo. Ha sido un ejercicio un poquito interesante. No sé si, bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Voy a seguir haciendo algunos cambios y les voy a ir explicando, pero quisiera saber si tienen alguna duda hasta ese punto, hasta este punto. ¿Y se lo puedo ordenar para que salga mejor? Claro, sí, sí. Puede estar ordenadito. Eso es lo que estaba pensando hacer ahorita. Sí, dime. ¿Lo puede comentar algunas partes para que sepamos en qué parte se hace? Ya. A ver, más o menos les voy a ir dejando pautas. Creo que este de obtener términos se entiende un poquito. Aquí se marcan todos como válidos. De ahí se revisan
los elementos. Si es válido, es decir, un elemento no encontrado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a marcar como repetidos todos los elementos iguales en la secuencia. Algo así. Ok, y bueno, acá pues se cuentan todos los elementos distintos. Ahí está, o diferentes. Y acá, al conocer la cantidad de elementos distintos, se puede generar el arreglo. Un arreglo. Ahí está. Nuevamente aquí una pequeña pauta, ya que ha salido en el mientras lo escribía. Los arreglos sí o sí tienen que ser con la cantidad de datos que yo conozca, ¿no? Si no conozco cuántos datos hay, entonces es muy difícil. Para eso existe otro tipo de solución que pues, de momento no hemos avanzado. Ya una vez que se conozca la cantidad de arreglos, pues se busca todos los que estén marcados como marcados. Eso. Y ya. Creo que más o menos. Del resto se los voy a ir comentando. No quiero hacer esto ahorita. ¿Qué más? No sé si tienen otra consulta. Creo que no. Ya. Pautas. No sé si llegué a explicarles por qué se pone acá public. Creo que sí, me acuerdo que sí les expliqué public y esto de private. Les mencionaba, private generalmente son los atributos. ¿Por qué? Porque son características, son parte de mi lógica y no deberían ser modificables, ¿no? De todos modos, aquí vamos a hacer un pequeño repaso. Encapsulamiento. El encapsulamiento básicamente son esas palabritas. Les mencionaba que puede haber 3, private, bueno hay 4, private, public, protected y el que es sin encapsulamiento. Encapsulamiento. Ok, entonces ese último de sin encapsulamiento es solo dejarlo así. Como ven es válido, compila. ¿Está correcto? No, no está correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto de private? Cuando es private, pues solo la clase puede usarlo. Solo la clase puede usarlo. Cuando es público, pues todos lo pueden usar. Todos. Cuando es protected, esto de acá, bueno, private y public son los que avanzamos durante la materia. Protected lo llegan a ver al siguiente semestre en elementos, un poquito. Y los que estén en informática en otra materia, en programación se llama, ahí lo ven un poco más. Protected es básicamente cuando, bueno, no les voy a explicar, pero para que no confundirles más, y sin encapsulamiento tampoco lo utilizamos, pero existe, ¿no? Por si ustedes quieren investigar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando decimos que es private o que es public, puede ser tanto para atributos como para métodos, ¿no? El encapsulamiento, esto es para atributos o métodos. Atributos o métodos. Entonces, ¿por qué es que se dice que los atributos deberían ser siempre privados? Porque representan características de algún objeto, por ejemplo, en este caso, cosas de una tabla de frecuencias. No sería lógico que cualquiera pudiera venir a mi tabla y decir, bueno, porque se me ha dado la gana, pues voy a decir que tienes, yo que sé, 100% de uno de los datos. Entonces me puede arruinar toda mi lógica, ¿no? Es peligroso que los atributos sean públicos. Entonces, generalmente se suelen, por así decirlo,
asegurar, ¿no? Se los asegura con llave, privadísimos, cosa de que solo la clase pueda utilizarlos, solo la clase les pueda dar valores. ¿Qué pasa con los públicos? Con los públicos, por ejemplo, los métodos, significa que son alguna tarea que a mí me puede beneficiar, ¿no? Que a mí me puede servir y que tal vez me puede retornar alguna especie de respuesta, ¿no? Generalmente alguna operación. Pero ¿qué es lo que sucede con tener un método privado, ¿no? ¿Qué pasa si es un método privado? También puede haber métodos privados. Ay, caray, lo he puesto donde no debería. Privado. Los métodos privados generalmente son de apoyo. Un método privado. Generalmente es de apoyo o puede tal vez hacer un cálculo adicional para un método público. Apoyo para un aquí método público. Por ejemplo, en este caso, si es que uno quiere hacer su pequeño programa para que se genere una tabla de frecuencias de algunos valores, pues piensen esto como que el usuario o el que quiera utilizar su pequeño programa simplemente va a poner los datos, le va a dar un botón y ya tendría que mostrarle su tabla, ¿no? Básicamente es eso. Es decir, nadie se va a preocupar de hacer esto paso por paso, ¿no? No va a ejecutar esto, no va a venir acá, va a hacer esto, no va a hacer esto, ¿no? Si se dan cuenta, incluso bajo el propio concepto que les mencionaba, los métodos que hemos creado, estos de aquí arriba, básicamente son apoyo para este método que es el principal, ¿no? El que genera toda la tabla. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Estos de aquí, bajo la lógica que tenemos, deberían ser métodos privados, private, es decir, que no puedan utilizarlos porque son simplemente métodos de apoyo para construir la tabla de frecuencias, es decir, nadie más los tendría que poder utilizar, salvo les encuentre algún significado, ¿no? Si compilo esto, sigue funcionando, como ven ahí sigue funcionando. Si trato de crear una tabla de frecuencias, acá me sigue dejando, no hay problema, pero aquí ahora ya solo tengo dos métodos, ¿no? Entonces, incluso hace rato, pues me salían como unos 6, creo, o algo así, o 5. Era un poco confuso porque no sabías cuál de ellos tenías que ejecutar. Entonces acá solo hay dos opciones, uno dice generar tabla y otro mostrar tabla. Ok, entonces pues generar tabla. Listo. Se ha generado, no me ha mostrado nada. Bueno, lo muestro entonces. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este generar tabla básicamente necesita de los otros métodos, pero los otros métodos no tienen como que una utilidad para el público, ¿no? Entonces no deberían estar disponibles para su ejecución, solo deberían estar disponibles dentro de la clase. Y ahora, ¿qué más? Si se dan cuenta, cuando yo he ejecutado el método generar tabla de frecuencias, pues yo sé que ha funcionado, lo hemos programado, hemos visto, pero cuando le hago clic en mi pantallita del BlueJay, no me muestra nada, no me responde nada, no hace nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con eso? Ese método generar tabla de frecuencias básicamente es un método de apoyo para este. ¿Por qué para este? Recuerdan que el constructor se tiene que dar, bueno, es prácticamente el responsable de dar valor a todos estos. Entonces, ¿qué hago acá abajo? ¿Dónde está? Acá abajo. Acá abajo pues les doy valor a todos esos. Entonces, este de aquí básicamente está haciendo la función del constructor. Entonces, para que no haya problemas, el constructor debería ejecutar ese método inmediatamente, generar tabla de frecuencias, punto y coma. Entonces, bajo esa lógica, acá este método se vuelve privado, private. Ahí está. ¿Sigue funcionando? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
una vez de que yo lo creo, ahí está, le pongo los valores. Aquí lo único que me sale es mostrar la tabla de frecuencias. Y está funcionando. ¿Qué ocurriría si es que yo no le hago ese cambio? A ver, ¿dónde está? Abrir editor. ¿Qué pasaría si es que yo lo dejo esto en público? Public. Y no lo llamo desde el constructor. Está lo que teníamos antes. Puede ocasionar algunos errores en el sentido de que no va de acuerdo a lo que yo necesito. Yo genero acá mi tabla de frecuencias. ¿Qué pasa si te digo que me la muestre? Ahí está. Genera un error porque aquí el método de mostrar tabla de frecuencias trata de acceder al arreglo, pero puede que el arreglo ni siquiera exista, ¿no? ¿A qué me refiero? Si es que yo nunca le he dado valores, cosa que hace el constructor, como ven acá me dice null, y ese null es como que no existe, no hay significado para esa variable. Entonces cuando ustedes traten de acceder a algo que no tenga significado, les va a aparecer este error, null pointer. Entonces todo eso va fortaleciendo la idea de que mostrar tabla de frecuencias, eso sí tiene que ser público, pero este de acá simplemente es un método de apoyo para el constructor. Y este de acá tiene que llamarlo inmediatamente, ¿no? Porque le ayuda. Ese sería el concepto que quería un poquito explicarles, ya con un ejemplo un poquito más real. Y ahora lo que decía su compañero, pues sería tal vez un poquito más bonito que se ordene, ¿no? Entonces, un poquito de tarea. Vean ustedes los algoritmos de ordenamiento. ¿Qué son los algoritmos de ordenamiento? ¿Cómo los uso? ¿Cómo los implemento? ¿Qué ventajas, desventajas tienen unos contra otros? Entonces traten de investigar sobre esto y traten de modificarlo para que ahora ya la tabla pues quede ordenada, ¿no? Quede de acuerdo a los términos ordenada. Y también, bueno, lo he cerrado mi OneNote, pero otra de las cosas que quería un poquito para que investiguen es cómo hago para que en vez de que me salga todo este chorizo, ¿cómo hago para que simplemente me tome dos decimales? ¿No? Pequeña tarea ahí. En vez de que me salga 0.42, no sé qué, que me salga 0.43, digamos. O 0.14. O 0.28, ¿no? ¿Cómo hago para que me salga ese resultado? Esa sería su pequeña tarea de investigación. Y creo que es todo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes. Ya me he pasado de un minuto de la hora. A ver, un comentario de nuevo. Aux y el static, ¿cuándo se usa? El static no lo vemos nosotros en la materia, pero static se usa cuando, por ejemplo, con los métodos, cuando tienes un método que puede funcionar sin la necesidad de cualquier otra lógica, por así decirlo. Por ejemplo, si se acuerdan ustedes, ¿dónde está? Bueno, creo que no lo tengo por acá. Ah, bueno, está aquí en matemáticas. Lo estaba buscando. Abrir editor. Si se acuerdan ustedes cuando les hablaba de esto de las matemáticas, sería simplemente como ir a agarrar un libro y revisar el tema que necesitas, ¿no? Entonces, estos métodos, ¿por qué yo los puedo usar directamente? Porque son estáticos. Representan alguna función que pues no necesita de ninguna lógica adicional. Por ejemplo, acá la potencia, pues la potencia solo necesita de dos datos y nada más. No necesita procesar nada adicional, no necesita de otro método, no necesita nada. Entonces static, el beneficio que tiene es que tú lo puedes usar directamente. La desventaja que tiene es que no funciona de la misma manera que un método public así normal o que un método private.
Básicamente estática es como decir le pertenece a la clase, ¿no? En este caso sería como que la hoja está impresa en el libro, ¿no? Tú no la puedes arrancar, le pertenece solo a ese libro, básicamente, algo así sería. Ok, bueno, entonces ya no les quito más tiempo, jóvenes. Creo que eso es todo. Nuevamente, recordarles que tienen tarea y que traten de participar en esos ejercicios de la ICPC, ¿no? Traten de verlos por lo menos. Eso sería todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos el siguiente martes. Chao, chao. Hasta luego, Oxy. Chao, chao. Muchas gracias.